me gustaría, me dicen que ya tenemos aquí a Rafael Barajas, me gustaría que le diéramos acceso a Rafael para saludarlo y que no sea yo el que hable del cierre de campaña, sino que seamos un diálogo, que hagamos una mesa de análisis con Rafael, que nos ha tocado compartir, Rafael, micrófonos, cursos, reuniones, tenemos años conociéndonos, ¿no? Bueno, Así es. Yo más a ti por tus magníficas caricaturas en la jornada. Ahora sí que podemos decirlo, Rafael, que te vi crecer desde aquellos primeros monos, porque además yo he comprado todas las revistas alternativas de moneros que han surgido en México, y bueno, por ahí comencé a conocer tu trabajo. Pero bueno, Rafael, el cierre de campañas que vimos, yo te quiero dar un dato, sabes que soy matemático, sabes que soy ingeniero, sabes que me manejo con datos, y bueno, y yo estoy siguiendo no una casa encuestadora, no sigo a De las Heras, no sigo a Encol, mira, hasta Massive Caller, porque estoy inscrito a varias encuestadoras, y bueno, el cierre de campaña lo tendríamos que ver, cuál es tu perspectiva, en el sentido de que pues vimos a Xóchitl Gálvez que se incorpora como candidata. Hoy sabemos, gracias al pacto en Coahuila, que fue toda una faramalla meter a Enrique de la Madrid, a Beatriz Robles, a Silvano Aureoles, porque ya se habían repartido y habían dicho que la candidatura a la presidencia era para alguien del PAN, ¿no? Y como ya llegó, si te parece, Rafael, ya llegó también Jorge Gómez Naredo, de Polemón, y entonces yo diría, pues, que de una vez entrara Jorge, y Jorge, Rafael, les doy nada más el dato y les cedo el micrófono. Mira, yo vengo haciendo el tracking poll, se oye mal en inglés, pero bueno, a mí me da mucha idea lo que es el tracking poll, que es el histórico, revisando la encuesta de encuestas de polls, Jorge y Rafael, y bueno, pues son 21 casas encuestadoras, 21. Para que se den una idea, polls usa una metodología matemática, es un método bayesiano, gracias a producción por pasar la imagen, pero hay que tomar en cuenta que polls no hace encuestas, concentra las encuestas y va poniendo las fechas. Estamos en fechas de publicación, porque viene el histórico, pero ellos toman en cuenta a Covarrubias, a Consulta Mitofsky, a Demoscopía Digital, lo que publica El Financiero, lo que publica Encol, incluyen incluso a GEA-ISA, a México Elige, a Rubrum, a TR Research, a Z2, etc. Bueno, ¿qué hace Polls? Pues Polls aplica, no es un promedio, revisa los casos de las encuestas y hoy al 19 de enero, le da una ventaja a la coalición Seguiremos Haciendo Historia, que postula a la precandidata Claudia Sheinbaum con un 63% de preferencias, a hoy, al 19 de enero, por un 29% de preferencias por la coalición PAN-PRI-PRD. Estamos hablando de más de 30 puntos. Y aparece MC con un 6% después de que llegó a alcanzar un 15-16% el año pasado y el año antepasado. Tracking Poll vienen ellos haciendo todas estas mediciones, que es un histórico, en el cual pues las mediciones vienen desde 2022. Es muy interesante porque son muchas encuestas, muchas metodologías, muchos tamaños de muestra y llegamos al cierre de campaña con estos números. No se notó la llegada de Xóchitl Gálvez a esta campaña, no se elevó el voto duro. Y bueno, Rafael, el domingo próximo, este domingo, por ahí de mediodía, Morena convoca a su Consejo Nacional en el que se va a formalizar la precandidatura de Claudia Sheinbaum ya como candidata oficial de Morena. Ya vimos ayer a Marcelo Ebrard,
en el Monumento a la Revolución, acompañando a Claudia Sheinbaum. Era el único aspirante a coordinar la defensa de la 4T, que no se había sumado, no lo habíamos visto en los trabajos con Claudia Sheinbaum. Y bueno, vimos también a Xóchitl Gálvez en Guanajuato, ir a mentir a los guanajuatenses, al estado más violento del país, y hablar de la seguridad en Ciudad de México, inventando cifras que no son las del INEGI, ¿no? Muy bien, Rafael, comenzamos contigo porque tú llegaste antes. ¿Cómo ves estos cierres de campaña? ¿Qué te dicen? Ahí les agrego otro por si quieren tocar el tema, ¿eh? Ya vimos a Erubiel Ávila poniéndose el chaleco del Partido Verde, el ex gobernador del Estado de México, renunciando a su militancia en el PRI, a su larga militancia en el PRI, y Erubiel Ávila no es cualquiera, es el ex gobernador del estado más poblado del país. ¿Cómo ven, Rafael, y cómo ven, Jorge, este cierre de campañas? ¿Qué podemos prever en estos meses? Estamos ya cerrando enero, está a la vuelta de la esquina las elecciones del 2 de junio. Bueno, mira, de entrada yo sí veo que va a ser muy difícil que Xóchitl Gálvez alcance a Claudia Sheinbaum. Es decir, están en un muy lejano segundo lugar. Efectivamente, el poll de polls te da una ventaja de Claudia de cerca del 30%. Hay encuestadoras que le dan arriba que le dan aún más, pero en el peor de los casos, en la peor de las encuestas, llevará poco más de 20% de ventaja y nunca, es decir, tendría que pasar una cosa muy grave, muy seria, para que Xóchitl Gálvez revirtiera esta tendencia. Y esto que te dicen las encuestas se reflejó con mucha claridad en los cierres de campaña. Xóchitl Gálvez cerró campaña pues en una entidad chica que es un bastión del PAN, en Acámbaro, ¿no? Donde jaló a liderazgos del PRI, del PAN, del PRD, ¿no? Se vio cómo cerraron filas estos actores y la verdad es que nunca fue, no fue un cierre tan espectacular como el que merecería una candidata presidencial que aspira a llegar a la primera magistratura. El discurso, sin lugar a dudas, fue mejor que otros discursos que había tenido antes. También pienso que es un disparate decir que es un discurso como el de John F. Kennedy, como el de Martin Luther King. Eso pues, no tiene mucho sentido. Que con revisar el discurso, pues queda claro que no tiene esos vuelos, pero y también está el detalle, pues que lo hizo en teleprompter, ¿no? Es decir, que tenía 6 pantallas de teleprompter para que no se le fuera el discurso. El discurso, esto contrasta con el cierre de campaña de ayer de Claudia Sheinbaum, que fue realmente masivo. Fue en el Monumento a la Revolución y quedó desbordadísimo el Monumento a la Revolución. Es decir, las calles aledañas estaban saturadas. Es decir, hubo un radio de gente que efectivamente pues, llenó pues el Monumento a la Revolución y bueno, pues las calles de al lado. Es una cosa, fue una marea humana muy importante. Y ahí también hubo un cierre de filas. Es decir, no solamente estuvieron los candidatos de la encuesta interna, estuvieron todos ahí, es decir, la novedad es que estuvo además también Marcelo Ebrard, lo que te habla efectivamente de un esfuerzo de cerrar filas adentro del partido, te habla de la intención de hacer un proceso unificado, te habla de que Morena no se desbarató, ¿no? Cosa que es muy importante en estos procesos. Y lo que quiero decirte es que el discurso de Claudia a mí me pareció muy bueno. Es un discurso que contrasta con el de Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl Gálvez dice, vamos a hacer, es muy chistoso porque Xóchitl Gálvez, sus mejores propuestas de campaña son, digamos, el retomar las propuestas del gobierno de López Obrador. Dice que no va a retirar
los programas sociales, ¿no? Cosa que sería difícil porque ya están elevados a rango constitucional, pero que además ya están, la gente ya los hizo suyos, ¿no? Y hay que decirlo, son programas contra los que votó el PAN. Son programas que el PAN buscó detener en su momento. Y yo sí estoy convencido de que Xóchitl Gálvez va a hacer lo mismo que haría que haría Milei, ¿no? Que es que en cuanto llegue al gobierno trataría de desmantelarlos, porque ese es el proyecto histórico del neoliberalismo panista. Y esto contrasta con el proyecto de Claudia Sheinbaum, que trae propuestas muy claras. La propuesta de Claudia Sheinbaum es básicamente profundizar la cuarta transformación. Y fíjate que hizo una cosa muy interesante porque convocó a un grupo plural para que revisara todo lo que se había dicho en la consulta, ¿no? Y hizo propuestas muy claras, ¿no? Habló de darle apoyo a los niños, habló de hacer trenes de pasajeros y enumeró 6 líneas de trenes de pasajeros, es decir, no dijo cosas abstractas, habló de consolidar la ciencia, el arte, la cultura, es decir, hizo propuestas que son muy concretas y además que son muy factibles, eso por supuesto que se puede hacer. Y yo te voy a decir, lo que a mí me preocuparía de la campaña de Claudia Sheinbaum, lo que a mí me preocuparía de la campaña de Claudia Sheinbaum es que Morena y sus aliados se confiaran y dieran por terminada la contienda. Esto sería un error gravísimo, entre otras cosas porque lo que está en juego es la propia gobernabilidad de la próxima presidencia de la República, porque la gobernabilidad pasa, entre otras cosas, por tener una mayoría absoluta en el Congreso. Es decir, para poder gobernar, se necesitan hacer cambios importantes en el aparato electoral y en el sistema de impartición de justicia. Y esos cambios no los vas a poder hacer si tú no tienes una mayoría calificada en el Congreso. Entonces, yo sí creo que si la gente de Morena piensa que esta elección va a ser un paseo dominical y que esto está muy tranquilo, está muy equivocada, porque además lo que vamos a ver en los próximos meses es un incremento de una estrategia mediática brutal de miedo primero y después de odio. Yo recuerdo que el último cartón del año pasado que hice es un cartón que anunciaba, que hacía pronósticos, decía qué va a pasar el año entrante. Se preveía la guerra sucia, esa ya empezó, arreció con todo. Yo decía también que iban a sacar ya encuestas en las cuales sorpresivamente Xóchitl iba a alcanzar a Claudia, ya las están presentando, que no son ciertas, eso es otro hecho, que son totalmente falsas, eso es un hecho. También anunciaba yo que iba a crecer la violencia, porque sí, y en todo caso la percepción de la violencia, porque una parte importante del discurso que va a utilizar ahora la derecha mexicana, la oposición mexicana, es un discurso que te va a hablar de miedo, de horror, de muerte, de descuartizamientos, es un discurso que obviamente se va a montar en la violencia que se generó en la era neoliberal y que todavía no se acaba de apagar en el gobierno de López Obrador, pero que sí ha disminuido de manera importante. Entonces te van a manejar todo eso todo el tiempo y ojo, esas campañas pueden ser muy eficaces porque son campañas que nunca apuntan a la racionalidad, al debate político en serio, sino que apuntan al miedo, al pánico, al odio, apunta a sentimientos muy básicos y van para allá, ya lo están trabajando y están viendo qué tan eficaces pueden ser. Y estoy convencido además de que tienen el aparato de medios suficiente para poder impulsar estas campañas de miedo y de odio. Entonces es lo que vamos a ver. Y ahí se va a estar jugando en buena medida también el plan C, el lograr la mayoría calificada, la mayoría absoluta, pues, en el Congreso. Y hay otra cosa que también me preocupa, y es que cuando el enemigo externo desaparece, aparecen los enemigos internos. A mí me preocuparía que Morena, en un momento en el que se necesita de unidad, se necesita incluso de inclusión, se necesita jalar
a gente de otros lados, me preocuparía que Morena empezara a darle lugar a los pleitos internos. Eso es una cosa que se tiene que resolver antes de las campañas. Se tiene que decir, yo por lo que he podido ver, Morena ha logrado una unidad y una cohesión muy importantes, pero hay que poner el acento en esas cosas. Y al respecto, yo te quiero tocar un tema que a mí me parece que es complicado y que es delicado, que es el hecho de que se está, a la vez de que se consolida el Movimiento de Regeneración Nacional, y ocurre un fenómeno muy curioso porque se está desmoronando el viejo sistema de partidos que estaba anclado sobre todo en lo que era el PRI y el PAN, que eran partidos, que fueron partidos sumamente poderosos durante muchos años. Es decir, si a mí me hubieras dicho hace 10 años que el PRI se iba a acabar o que se iba a desmantelar o que iba a entrar en una crisis profunda, yo no te lo hubiera creído. Es decir, ahorita el PRI está en una crisis profunda, el PAN también, y está en una crisis de credibilidad, y lo que está saliendo es brutal. Todas sus causas son un fantasma. Esta cosa que te dicen, estamos defendiendo a los órganos, a los organismos descentralizados, y que después te presentan un documento en el que ves cómo se los reparten, es increíble. Que te digan, estamos defendiendo al aparato de impartición de justicia, y que después en ese mismo documento veas cómo se reparten a los jueces y cómo ellos avalan jueces. A mí también me parece increíble. Y me parece que los está llevando a una bancarrota histórica, que además en esta bancarrota se están acompañando de la crisis brutal que tiene el neoliberalismo a nivel internacional. Entonces, todo esto se está dando, y cuando se fractura ese partido, cuando se empiezan a fracturar esos partidos, pues la gente que sale, muchos de los liderazgos pequeños y locales buscan reacomodo, y efectivamente estamos viendo cómo muchas de esta gente se realinea en Morena, en el PT, otros se irán a Movimiento Ciudadano, etc. Y Movimiento Ciudadano se está consolidando como el partido alternativa, ¿no? Ante el partido de oposición alternativo, ¿no? Eso es al único a lo que aspira. Bueno, pero el hecho es que en este proceso sí estás viendo un desmoronamiento del PRI, del PAN, del PRD, ni se diga, y estamos viendo cómo estas gentes buscan reacomodo en estos lugares. Y hay zonas del país en las cuales, sobre todo en los estados muy conservadores, hay zonas en las cuales el Morena, si realmente le interesa llegar a gobierno, si realmente le interesa lograr el plan C, pues sí va a tener que, para ganar, hacer alianzas con algunos de estos sectores que se están desgajando. Es una estrategia de largo plazo y es una estrategia importante que a mí no me parece que esté equivocada. Yo aquí lo dejaría para darle paso a Jorge. Ok, Jorge, igual la misma pregunta, porque es interesantísimo que desde diferentes posiciones veamos este análisis, esta perspectiva. ¿Tú cómo la ves? Este cierre de campaña, ¿hacia dónde vamos? Ya Rafael nos dio un poco la visión. Me quedaría un poco con lo último que dijiste, Rafael, que luego inmediatamente pensé en una especie de efecto cucaracha, y que no es nuevo porque en épocas de transición y cuando se desmorona un sistema, ya es un proceso que ya hemos visto antes, gente del PRI de derecha que se pasa al PAN, gente del PRI, como en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, el mismo Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, se salen del PRI, se forma, digamos, el PRD. En estos días hemos visto gente de Morena que se pasa al PAN, Lili Téllez, y viceversa. Erubiel no se está pasando a Morena, no, se está pasando al Partido Verde. Y efectivamente, Rafael señala, toda esta serie de reacomodos, pues tienen que ver también con la probable extinción ya del PRI. Yo sí veo la extinción del PRD, que no logren el registro. En Coahuila ya ni los pelaron ni los incluyeron en el reparto del botín. Jorge, ¿cómo ves tú las cosas desde Polemón, desde Guadalajara? Bueno, pues yo encantado de escuchar aquí a Rafael acerca de sus
sus apreciaciones de lo que ha sucedido en estos cierres de campaña. Coincido que me parece que es muy complicado que Xóchitl Gálvez levante en el proceso, en los meses que faltan para las elecciones. Hay una ventaja muy, muy clara de Claudia Sheinbaum en cuanto a la elección presidencial, pero sí me parece que hay como hicieron una estrategia, y esa estrategia va a estar llena, coincido con Rafael, llena de guerra sucia. Si nosotros notamos cómo venía la campaña, que había la campaña de Xóchitl, la precampaña de Xóchitl, que venían muchos errores, que venían muchas carencias, que venían muchas ineficacias, a partir del cierre de campaña que hicieron en la Arena México, que además es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y Ricardo Salinas Pliego también ya se está abriendo como un actor en contra de la Cuarta Transformación, pues hubo una andanada mediática muy bien coordinada, porque después de eso empezaron a comentar de que el discurso de ella había sido, sí, ¿no? Como el de uno de Martin Luther King, y que había un cambio radical. Incluso se desdijo, por ejemplo, una escritora, esta Guadalupe Loaesa, que había dicho que ya no servía, que estaba desilusionada, y 2 semanas después, pues dijo que ya Xóchitl la había revivido. Y prácticamente en todas las columnas, en todas las mesas de análisis de los medios de la televisión y de la radio, están empujando a Xóchitl Gálvez y están nuevamente como inflándola, como lo hicieron hace unos meses cuando ganó, entre comillas, la candidatura presidencial o la precandidatura presidencial de el PRIAN. Entonces sí me parece que va a haber esta guerra, y eso lo vimos muy claro cuando en este accidente que hubo en la zona de observatorio en la Ciudad de México, cuando cayó la dovela, ¿no? Es decir, cómo aprovechaban esta tragedia, cómo fue, por ejemplo, la alcaldesa Lía Limón y fue Santiago Taboada a buscar aprovechar esa cualquier, digamos, cuestión, y entonces ir en contra de Claudia Sheinbaum, ir en contra del presidente López Obrador. Hay un tuit de Max Cortázar, que además es el coordinador de comunicación de Xóchitl Gálvez y fue un personaje muy cercano a Felipe Calderón, pues como dijo, ¿no? Que se les está cayendo el país, ya se les cayó el metro, ahora se les cayó el tren interurbano, y esa va a ser la lógica. Y se me asemeja un poco al proceso electoral del 2005-2006, cuando Calderón, al principio, él sacó su lema, ¿no? De las manos limpias, y creo que el presidente del empleo no funcionaba. Entonces fue a partir de una reestructuración de su campaña y de sus discursos que empezaron a hacer un discurso realmente de odio, y un discurso, ellos lo llamaban una campaña de contraste, pero pues era el odio completo, era decir que Andrés Manuel era un peligro para México. Eso fue en el 2006. Las condiciones estructurales, contextuales, mediáticas son muy distintas, pero me parece que van a recurrir a esa estrategia de tratar de hacer a Xóchitl Gálvez mucho más agresiva. Lo que mencionaba, ¿no? Que retaba a Claudia Sheinbaum a unos debates y que mañana quiero el debate y no sé cuántas cosas. Esa es parte de lo que me parece que están reestructurando. No me parece que les va a alcanzar, ni siquiera para competir con Claudia Sheinbaum en la elección, pero sí puede tener impacto en lo que es uno de los objetivos de la Cuarta Transformación, y que es el famoso, lo que se denomina el Plan C. Porque creo que este proceso electoral en la parte de la presidencia está más o menos resuelto, pero en la conquista del Congreso para lograr las reformas. Y ahí es donde hay un punto que me parece que es muy importante, y es la parte que está haciendo López Obrador, porque al presentar en febrero un conjunto de reformas constitucionales, está proporcionando como los vasos o como la propuesta de continuidad de la Cuarta Transformación con las reformas que se precisan. Entonces, ahí hay, y eso creo que es algo que tendría que unir muchísimo a quienes están o quienes simpatizan con la Cuarta Transformación, y que es este proyecto. Y por el otro lado,
y esa es una de las cuestiones que creo que sí es importante señalar, no hay un proyecto más allá del retorno a antes de Andrés Manuel López Obrador. No hay una propuesta acerca de qué es lo que se buscaría hacer. No hay ni siquiera no se han pensado en replantearse ellos mismos como partidos políticos o como propuesta de proyecto de nación que en algún momento tenían. No han planteado absolutamente nada y sola se han enfocado en decir que van a regresar a un proceso anterior a López Obrador. Entonces ahí ellos tienen esa parte y tienen ese problema porque las campañas negativas pues son, te vas a quedar sin casa, se va a caer la economía, te vas a quedar sin empleo, va a haber inflación, Andrés Manuel o la cuarta transformación significa autoritarismo, significa dictadura, y todas esas cuestiones pues se vieron que no han sucedido, que no sucedieron con el gobierno de López Obrador y que pues no sucederían con un gobierno de continuidad. Entonces ahí sí tienen un grave problema los de la oposición, pues para encontrar una fórmula que pueda ser efectiva. Entonces la batalla me parece que está en el Congreso, en lograr el mayor número de diputaciones, de senadurías, junto con los aliados que son necesarios para que se logre la mayoría calificada, y también en los espacios de gobierno local, ¿no? Tanto las gubernaturas como las cientos de alcaldías que se van a jugar en este proceso electoral. Y además, el 2024, creo que coincide mucho con lo que mencionaban, significa un cambio radical al sistema. Es decir, el PRI está completamente desfondado, todos los liderazgos que en algún momento o ya se fueron a otro partido o simplemente están muy desgastados. Entonces, creo que en el 2024 estamos viendo desde antes el nacimiento de otra fórmula partidista y de otra fórmula que cambia radicalmente el sistema de partidos. Y me parece que eso es parte de este proceso que ha llamado Andrés Manuel López Obrador, que es la cuarta transformación. No solamente es un movimiento político, sino que es un movimiento que cambia radicalmente estructuras económicas, sociales y también políticas. Entonces sí me parece que ha sido una de las apuestas incluso del propio presidente, pues desestructurar completamente a los partidos de oposición, al PRI exhibiéndolos como los hace con el PAN, el PRD pues prácticamente es inexistente, y me parece que a partir del 2018, y es muy importante el resultado que se tenga, pues va a haber un cambio radical en cuanto a esta estructura, ¿no? El PRI me parece que va en un proceso de extinción, el PAN muy desvencijado en todos los sentidos, y bueno, pues entonces van a tener que emerger otro tipo de apuestas políticas, y creo que ese es parte del proceso histórico de la cuarta transformación. Muy interesante, Jorge. Bueno, acá en los comentarios, y tiene que ver un poco con este clima de polarización, me dice Marcela Aguilar en Facebook, señor Ángel Valderas, no se ponga el chaleco de MC, mejor aguante un poco el frío. No podemos caer en esos niveles. En primera, el tono de naranja es otro. Pero imagínense que ya no nos podríamos vestir de azul porque dirían que somos panistas, o de amarillo porque seríamos perredistas, o no podría usar este color verde porque sería del verde. No podemos llegar a ese nivel, ¿no? Y bueno, Rafael, justamente tú marcaste una diferencia que me parece, así como fue premonitorio que Xóchitl Gálvez se disfrazara de botarga en el Senado, porque fue una botarga de dinosaurio, de dinosaurio. O sea, exacto, esa fue de dinosaurio, no fue de cualquier animal. O sea, efectivamente, dice Jorge, pues no tiene nada que ofrecer al pueblo de México. Y sí, es sintomático lo que tú señalaste, Rafael, el cierre de precampaña de Xóchitl Gálvez en Acámbaro, que con todo mi respeto, yo tengo amigos y exalumnos de Acámbaro, con respecto a Ciudad de México. O sea, hay una diferencia enorme. Y efectivamente, la guerra sucia, las críticas, donde la oposición también la tiene difícil. Miren, aquí en Querétaro, el 21 de agosto de 2022, se cayó una trave en una obra inútil que está haciendo el gobierno panista de Querétaro en 5 de febrero, donde todos los queretanos ya estamos hasta el coco
de esta obra, ¿no? Y yo me preguntaría, bueno, pues, ¿cuántas traves se cayeron en la barda que construyó Felipe Calderón para una refinería que nunca existió? Pues es natural que no se les caen traves porque no construyeron nada. O sea, la estela de luz, eso es natural. Yo soy ingeniero civil, siempre hay accidentes, siempre hay partes que se caen. Y yo diría, critican lo de esta trave o esta dovela cuando dejaron tirados ellos mismos el tren rápido Toluca, Ciudad de México, en el que se gastaron 60 mil millones de pesos para una obra presupuestada en 30 mil millones de pesos y la dejaron tirada un tercio. Esto es mucho más grave que la caída de una dovela. Pero bueno, no sé si quieras abundar, Rafael, creo que yo también señalaste dos cosas relevantes. El plan C, que la gente le tiene que quedar claro, hoy lo vemos con la presidencia de Andrés Manuel, se requiere tener un Congreso que vaya también en la dirección de la transformación. Y bueno, ¿qué le dirías a gente que está preocupada como María Inés Sánchez, que nos dice en YouTube, por favor, no le den cargos a estos chapulines, empezando con Rommel, Han Rong, cerrando con Erubiel, o Sí Soy Carmen, que nos dice, no queremos otra Lili Telles? Y bueno, ¿cómo la ves esto, Rafael? Porque es difícil, efectivamente. Por un lado, estamos en la transición, se está desmoronando la oposición, muchos están viniendo de este lado, ¿no? ¿Cómo crees que se podría controlar esa situación? Porque también podría ser un riesgo para Morena llegar a esta situación. Por supuesto que es un riesgo. Por supuesto que cualquier alianza o aceptar a alguien que viene de fuera es un riesgo. Pero yo quiero decirles lo siguiente, el riesgo es permanente. Y esta es la misma estrategia que se utilizó por Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Andrés utilizó esta estrategia y ahí es cuando vino un montón de gente que venía del PAN, del PRI, de otros lados a Morena, y la verdad es que la llegada de ese sector sí contribuyó de manera muy importante a que el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional, de la coalición encabezada por Morena, fuera tan abultado en las elecciones del 2018. Ahora necesitamos que sea más abultado, porque estamos apuntando al plan C. Necesitamos conseguir la mayoría calificada en el Congreso. Entonces, sí necesitamos, entre otras cosas, que la gente pues se cohesione alrededor del proyecto y que entienda que además lo importante es el proyecto en sí, ¿no? Es decir, no tanto el currículum o el pedigrí de la gente, es decir, necesitamos que todo el mundo, vamos, lo que está ocurriendo es que se está construyendo una nueva hegemonía, se está construyendo un nuevo proyecto de nación y esto tiene que ver con una cosa que es muy importante. Mira, a lo largo del siglo XX, la izquierda básicamente debatió acerca de cómo llegar a gobierno. Eso fue, y los grandes debates de la izquierda tenían que ver con que si la ruta era la de Lenin, que era la del qué hacer y el cómo empezar, o si la ruta era la de la socialdemocracia de Bernstein, o que si la ruta era la de Salvador Allende, o que si era la ruta de la guerrilla y el movimiento foquista y todo ese asunto. Bueno, ahorita eso, no estamos en ese debate, estamos en gobierno. El tema para nosotros es cómo consolidar ese gobierno, cómo fortalecer ese gobierno y cómo, entre otras cosas, acabar de desmantelar el viejo, un sistema de partidos profundamente corrompido, que es el sistema del PRI, el PAN y el PRD. Entonces, entre otras cosas, tenemos que entender que hay pues fuerzas que son locales y fuerzas que tienen un peso importante que si no las rompes, no puedes avanzar. Yo recuerdo perfectamente un debate parecido que se dio en la década de 1930, cuando surge el fascismo como amenaza. Había un sector que decía, no, hombre, nunca nos vamos a aliar con la socialdemocracia porque son los que traicionaron a Liebknecht y a Rosa Luxemburgo. Y había un sector que decía, oiga, no, es un fenómeno nuevo y tenemos que hacer una alianza con todo el mundo para acabar con el fascismo. Si me permites, yo creo que estamos un poquito en ese periodo, porque estamos en un momento, estamos en plena crisis
del neoliberalismo. El neoliberalismo está en crisis, pero no ha desaparecido, y es en los momentos de crisis cuando se vuelve particularmente peligroso. Si nosotros no resolvemos, no conseguimos la unidad ante la crisis del neoliberalismo, lo que va a ocurrir es que se va a acabar reconstituyendo o refortaleciendo todo el proyecto neoliberal. Y esto tiene que ver con una reflexión a largo plazo. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con el cómo consolidar el proyecto. Yo te quiero decir una cosa, por supuesto que a todos nos preocupa la posibilidad de que haya traiciones, pero yo quiero que hagamos cuentas. En la elección del 2018 no se recibió nada más a Lili Téllez y a Germán Martínez, se recibieron a cientos de gente, Morena recibió a cientos de gentes que venían de la derecha, del PRI, del PAN. Los únicos 2 actos de traición brutales, esos sí, terribles, muy dolorosos, son esos, los de Lili Téllez y los de Germán Martínez. Hubo otros actores que la verdad entraron a Morena, agarraron la onda y han hecho un buen papel. Hay muchos senadores y diputados que están en esa lógica. Y quiero decirte también que no necesitas a gente que venga del PRI y el PAN para que tengas traiciones, ¿eh? La historia de las revoluciones de México te habla de cómo es la propia izquierda la que luego comete traiciones muy fuertes al movimiento. Es decir, yo te recuerdo el pleito brutal que hubo de los magonistas con los zapatistas, es decir, los dos acusándose de traidores. Es decir, lo que importa, aquí digo yo, es el proyecto. Y además le pido a la gente que revise bien los casos. Si tú revisas la lista de gente que se está incorporando, encargos, es decir, primero, sí es importante hablar con todo el mundo. Y lo importante sí es, bueno, obviamente no vas a aceptar a todo el mundo. Es decir, obviamente hay gente con la que puedes platicar, pero no le vas a dar cargos de responsabilidad pública, no los vas a colocar de funcionarios. Y lo que sí te quiero decir es que si tú revisas el listado de Morena, te vas a dar cuenta de que la inmensa mayoría de la gente que está propuesta para cargos importantes es gente que tiene una tradición de izquierda y que ha sido muy consecuente con la lucha, etcétera. Solamente encuentras estos casos, hasta donde yo he podido ver, tal vez me equivoco, tal vez habrá alguna excepción. Solamente encuentras estos casos en los lugares en los que la izquierda es muy débil, en los que no puedes ganar si no desgajas al PRI o al PAN. Entonces, todas estas cosas son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Y hay otro factor que a mí me importa mucho, y es el hecho de que yo sí creo que la formación política sí transforma a la gente. Es decir, si a nosotros nos ha pasado en el instituto. De repente te viene gente que viene de formaciones muy, muy católicas o de derecha, y de repente les llega información que les cambia la visión del mundo y que les permite pues actuar bien y que les permite tener una actitud que no está mal. Ahora, yo sí quiero decirte que sí hay un cambio importante en la nación y hay un cambio del nivel del debate político, y hay un cambio también en el nivel digamos, de comportamiento ético a nivel nacional. Es decir, por ejemplo, a Andrés le han inventado lo que sea, lo acusaron de todo, que si tenía un departamento y se lo investigaban hasta a fondo, ¿no? Mientras que la derecha tiene unos casos de corrupción brutales. En esta contienda, lo que estamos viendo es que el PAN, la derecha, el PAN y el PRI nos presentan a su candidata supuestamente más limpia y más inmaculada, que es Xóchitl Gálvez, y la señora pues tiene vínculos con el cártel inmobiliario, tiene la Casa Roja. Se nos están olvidando los escándalos de Xóchitl Gálvez. Tiene contratos por más de 1,500 millones en sus empresas, ¿no? Contratos que logra desde cargos de decisión, es decir, por eso se desinfló, entre otras cosas, se nos olvida, pero entre otras por eso se desinfló Xóchitl Gálvez. En cambio, ¿qué es lo peor que puedes decir de Claudia Sheinbaum? Lo peor que se ha dicho de Claudia Sheinbaum es que, híjole, pues que a su hija tiene una beca del CONACYT, imagínate. ¿Qué es lo que tú estás diciendo de la trave?
Es decir, te das cuenta que las acusaciones que hacíamos en tiempos de Felipe Calderón era que Felipe Calderón había desatado una matanza, había metido al país a un baño de sangre, del cual todavía no salimos, porque ese es el drama, del drama de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. En cambio, ahorita, ¿de qué acusan al gobierno de López Obrador? Que a una empresa privada, ¿sí?, que estaba colocando atrás, se le cayó la trave, me doy. Francamente, estamos en otra escala. Y es todo. Rafael, bueno, pues muchas gracias. Jorge, te pido mil disculpas. Ya no hay tiempo para otra intervención. Tenemos ya 2 invitados para la siguiente mesa de análisis, que es Víctor Aramburu y el doctor Isaac de Paz. Jorge, Rafael, les agradezco mucho. Discúlpenme los errores en la conducción. Pero bueno, de vez en cuando me toca sustituir a Vicente y apenas Al tengo que contrario, aprender. yo me disculpo por haberme alargado. No, yo encantado de escucharlos a ustedes. El tema da y creo que sí tenemos que seguir discutiendo mucho. Bueno, les agradezco mucho, vamos a abrir espacio a nuestros nuevos invitados, y muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, Jorge. Por aquí nos vamos a estar viendo en la próxima.